A días de concluir la campaña 16-17, que fue signada por los excesos hídricos en las principales zonas productivas y donde se notó un fuerte aumento de gramíneas, de trigo y de maíz a lo largo de la rotación, es hora de hacer un balance, tanto productivo como económico. Es por eso que a continuación Teo Sorraquín repasa los principales eventos que se dieron durante el ciclo y hace las estimaciones pertinentes al comienzo de la siembra de cereales. Mientras las últimas cosechadoras terminan de trillar lo que queda de soja y maíz, además del balance en kilos, es el momento de hacer el balance económico. El consultor Teo Sorraquín pone bajo la lupa ambos aspectos y hace una diferenciación clara según la zona. Creo que hay que dividir el análisis en dos. ¿Tuviste excesos hídricos o no los tuviste, no? Aquellos que no lo tuvieron, hubo rindes que fueron por arriba de los promedios esperados, con lo cual la campaña en términos físicos fue una campaña buena. Estamos hablando básicamente de los tres cultivos principales, pero sobre todo soja y maíz. Maíz viene muy demorada la cosecha, pero aparentemente los rendimientos van a estar en línea con lo que decía recién. Y si estás en las zonas que tuviste excesos hídricos, ya sea porque perdiste hectáreas o tenés serios problemas de acceso a los campos o a pesar de estar adentro, estás cosechando con inferior calidad de lotes que deberían haber estado cosechados hace un mes y medio o dos y siguen todavía en el potrero, ese escenario es uno distinto, ¿no? Entonces, esta división la hago porque me parece que si no es injusto decir la agricultura le va toda bien o toda mal, creo que dónde estuviste ubicado. Desde el punto de vista económico, de vuelta, a aquellos que no tuvieron excesos hídricos, tenemos precios que no son sumamente atractivos, con un tipo de cambio un poquito atrasado, dan precios en pesos que están un poco atrasados para la expectativa que teníamos, y eso va a generar rentabilidades positivas, que no es menor, pero inferiores a las proyectadas. Entonces es como que ese sector, a veces ya tengo la percepción que brilla más en los medios o brilla más en el discurso que en la billetera. Insisto, el resultado fue positivo en ese sector y entonces no hay que minimizarlo en una Argentina que tiene problemas de toda índole y venimos arrastrando desde el gobierno anterior unos índices de pobreza que son intolerables. Entonces, sin ponerse en la queja, siendo realista, la renta es menor que la esperada, pero positiva. En aquellas zonas que están con excesos hídricos, esto no es tan claro. Va a haber quebrantos, va a haber empates y va a haber gente que va a ganar en función de cómo termine la cosecha. Y creo que eso condiciona mucho la campaña que viene. ¿Y cuál es el escenario y el panorama que se le presenta productivo al cultivo de trigo cuando se busca no solo rendimiento, sino también mercados que paguen la calidad? Pareciera que hay una intención de siembra de trigo superior a la de otros años, que ahora en parte va a haber mermada por estas demoras de cosecha, ¿no? Pero cuando uno tiene trigo en los cultivos, siempre se adelantan las negociaciones. Y estamos viendo que se sigue negociando aún con trigo sembrándose en base a la confianza, y bueno, sembrá y después arreglamos. Pero la tendencia general, yo te diría, es entre igual y levemente a la suba, levemente, me refiero entre 10 y 20% más. Si uno hace el margen de trigo, suponiendo precio esperado a cosecha y rinde promedio de una zona, el negocio trigo solo no es bueno, pagando alquiler me refiero, ¿no? Si uno lo asocia con un cultivo de soja de segunda, ese paquete empieza a sonar atractivo. En algunos casos es trigo-maíz, en algunos casos se reemplazó el trigo por cebada para poder meter un cultivo de segunda, dado que el trigo no cierra muy bien, la cebada tampoco cierra muy bien, pero asociado a un cultivo de segunda, soja, en algunos casos maíz, funciona. Esa dupla se comporta mucho mejor que el trigo solo. Entonces se están buscando en algunos casos trigos más cortos para cosechar unos días antes, o cebada que te libera el lote 10 días antes y te permite ganarle 10 días a la siembra del cultivo de segunda. Entonces el maridaje como hablan en vitivinicultura, me parece que el trigo asociado a un cultivo de segunda, creo que soja es el cultivo principal, pero hoy el maíz, si uno compara maíz versus soja a rindes promedio, hoy está dando mejor el resultado de maíz en el Excel que el resultado de soja. Pero no en todas las zonas entra el maíz después del trigo, ¿no? Sorraquín expone cómo se está presentando la negociación por los alquileres. El mercado de arrendamientos en Argentina debería ser un ejemplo de lo que es el libre mercado. Lo que estamos viendo hasta ahora, insisto, en las zonas que no tienen inundación, que los valores están o iguales o hasta un 20% superior al año pasado en zonas de menor aptitud agrícola o en zonas buenas pero con campos de calidad inferior o mal rotados o campos con muchas malezas resistentes que vienen mal manejados, probablemente los valores estén parecidos a los que están en esta campaña de cierre.
Es cierto que en toda la zona que está con excesos hídricos no se está negociando todavía porque estamos tratando de terminar de cosechar. Entonces cuesta pensar que ahí va a haber aumentos. Es más, creo que va a haber campos que no van a poder encontrar a alguien para que se los alquile. Pero es una decisión que creo que se va a postergar un par de meses. El consultor precisa cuáles son los costos que más están pesando en las empresas agropecuarias. Hoy los costos que más pesan son los costos que están en pesos. Por ejemplo, si uno habla de agroquímicos o de fertilizantes que están en dólares al tipo de cambio actual, en algunos casos hay leves subas en dólares, en algunos casos leves bajas, según la oferta. Hay algunas ofertas de compra de insumos a pago a un año, con tasas de interés más bajas. Yo diría que eso hoy no es lo que quita el sueño. Lo que más se está complicando diría que son los costos en pesos. Pueden ser costos laborales según la dimensión de la empresa, o sea, lo que cuesta una persona, las cargas sociales, la presión fiscal que eso genera. Y sobre todo está complicando mucho lo que tiene que ver con los servicios. Sobre todo fletes, todo lo que son costos de logística de entrega a distancias a puerto de más de 200 o 300 kilómetros, se vuelve sumamente pesado. Si bien en la época del gobierno anterior, en algún momento traer de Chaco o de Santiago del Estero un camión a puerto, el 60 o el 65% del precio se lo llevaba solo el flete, hoy eso mejoró, pero estamos en el 35-38%. En algunos casos 40%, o sea, mejoró un montón, pero sigue siendo muy pesado. Y eso tiene que ver en parte con el tipo de cambio atrasado. Yo no soy de los que piden aumento de tipo de cambio, creo que es la regla de juego actual. Tiene que ver con algo de ineficiencia, por eso tenemos alguna esperanza con que todo lo que tiene que ver con lo que llaman el Plan Belgrano, pero esto es largo, no es de corto plazo, es largo, va a generar el tema de ferrocarriles, por ahí el tema de los camiones más grandes, las rutas mejores, todo eso debiera mejorar los costos de competitividad. Entonces los costos que más duelen son los costos que están en pesos, llámese labores, llámese cosecha, llámese fletes, todo lo que es logística, eso es los costos que hoy están generando que las rentas sean menores a las esperadas. Teo, ¿y cómo se encuentran financieramente los productores para arrancar esta campaña 17-18? Es un momento, sobre todo para lo que es la producción de granos, que las tasas de interés en función a lo que estamos acostumbrados a verlas son bajas. Hoy se puede conseguir plata para hacer un cultivo al 2,5 o al 3% anual en dólares, que es una tasa atractiva. Hemos tenido 12, 13, 14, o sea, hemos tenido tasas mucho más altas. Eso le está dando liquidez al sistema. Por supuesto, uno tiene que tomar créditos en función de cierta lógica, ¿no? El crédito no es ni bueno ni malo, es un tema de dosis, es como el herbicida. Si yo triplico la dosis, termino generando daño metabólico, y si pongo la dosis correcta, me ayuda a apalancarme. Entonces creo que el crédito hoy está para agricultura de corto plazo, capital de trabajo, el 2,5-3. Para ganadería incluso aparecen créditos de mediano plazo, que eso es una novedad en la Argentina, aparecen créditos en dólares para ganadería a 5 años, en tasas que van del 5, 6, 6,5% anual, que parece caro, pero hay que entender que es para ganadería. Y aparecen, sobre todo en bancos oficiales, pero bancos privados también, créditos muy razonables para lo que es compra de equipos, de maquinaria, incluso compra de vientres. Entonces, el juego que hay que hacer es la caída de rentabilidad versus lo esperado, yo la puedo suplir con crédito, esa falta de liquidez. Lo que tengo que hacer es un juego bien claro del riesgo retorno-beneficio. Insisto que para mí el crédito no es ni buena ni mala palabra, es un tema de cómo lo usemos. Creo que hoy, dentro del escenario de las herramientas disponibles, el crédito a estos valores es un instrumento para considerar y en muchos casos para usar. Con panoramas dispares, la producción de carne y leche también tuvo novedades los últimos meses. Pensando en ganadería y en producción láctea, la ganadería en los últimos años ya había pegado un repunte en sus resultados, pero había cerrado exportación, exportábamos menos de 200.000 toneladas, era un mercado interno dependiente totalmente. Esto sigue siendo así, pero al menos se empezó a dar vuelta la tendencia y empieza a haber un mercado de exportación que tímidamente va aumentando su volumen, un gobierno que al menos empieza a trabajar en esa línea de la apertura de mercados para volver a instalar el producto carne argentino que nunca perdió su marca en el mundo, que se transforma en negocios comerciales, y con un consumo interno que se retrajo, pero hoy está más o menos en los niveles históricos que tenemos. Entonces, no es una renta que llame la atención por lo alta, pero es una renta sostenida. Hoy los invernadores, o sea, los que engordan, están recuperando renta y están perdiendo renta un poco los criadores. Esto es, hace un año el ternero valía el kilo 36, 38 pesos, hoy vale lo mismo, y el gordo hace un año valía 25 pesos y hoy vale entre 30 y 34. O sea, hoy lo que tenemos es
un sector que necesitaba un impulso, que era el engorde. El tema es que el criador, que siempre suele ser el más perjudicado por ser el último eslabón, no termine perdiendo renta. Pero hoy se ha recuperado parte del rodeo, entonces diría, la ganadería es un proceso biológico lento, no hay que hablar de boom, es un proceso que va a llevar tiempo, que requiere una coordinación entre mercados que se abran, esquemas sanitarios que se respeten, mayores restricciones sanitarias para colocación en mercados, y nosotros con los ganaderos tener una mirada de búsqueda de competitividad y mayores preñeces, etc. Creo que queda mucha tarea interna por hacer y hoy uno ve un estímulo al final que dice, bueno, che, vale la pena buscar más competitividad. Y en el esquema lácteo venimos de un tsunami de 2 años de muy malos precios, altos costos. La verdad que después de la devaluación, un maíz caro con un precio de la leche bajo, eso generó que muchos tambos cerraran, perdieran o se achicaran. Y hoy, si uno quiere ver el vaso medio lleno, se recuperó en parte el precio, se recuperó en parte el precio interno y el precio internacional. Tímidamente las exportaciones se empujan un poco, el consumo interno no termina de repuntar, pero por lo menos no cae. Entonces, creo que se cambió el rumbo de la tendencia, pero no quiere decir que no han quedado heridos, y parte de este cambio de rumbo tiene que ver con que cayó la producción. Es un tema de oferta y demanda. Cuando cae la producción quiere decir que hay tambos que cierran o tambos que se achican. Si pudiéramos parar acá en cuanto a producción y a partir de acá generar una política de país que marque una línea de que esto va en serio y las exportaciones las vamos a buscar y el consumo, y baja la inflación, que es una de las cosas que atentan contra lo que es el consumo interno, creo que el tambo sigue siendo una maquinaria sumamente eficiente y la Argentina no ha perdido su cultura tambera, por lo menos en muchas cuencas. Ojalá, creo que es una actividad que genera valor agregado, que genera empleo, referido respecto a otras áreas, genera más empleo, y creo que está tímidamente, insisto, cambió la tendencia, falta mucho por hacer.